Hola, en este video tutorial vamos a ver un par de problemas de estequiometría de reacciones químicas usando masas. El primero nos dice que durante la fabricación del ácido sulfúrico, el dióxido de azufre, SO2, se hace reaccionar con oxígeno para obtener trióxido de azufre, también gas. Escribe y ajusta la reacción que tiene lugar y luego nos hacen un par de preguntas basadas en estequiometría. Lo primero, escribimos y ajustamos la reacción química, aquí la tenemos, podéis ver videotutoriales anteriores para ver cómo se hace. Y luego a continuación, partimos del dato que nos da el problema, son 16 gramos de dióxido de azufre. Mediante un factor de conversión vamos a calcular los gramos de oxígeno que vamos a necesitar para que reaccione todo ese dióxido de azufre. En este caso, como siempre que hemos hecho con factores de conversión, esta unidad, gramos de SO2, deberemos ponerla aquí debajo para que, como vemos con la barra roja, se cancele posteriormente. Y arriba lo que debemos poner son los gramos de oxígeno, que es lo que pide el problema. Luego, para averiguar estas cantidades, lo que hacemos es basarnos en las masas molares de la sustancia y en la estequiometría de la reacción. Por ejemplo, el oxígeno, gramos de oxígeno. El oxígeno lo tenemos aquí. La masa molar del oxígeno es 16, pero aquí tenemos oxígeno diatómico, o 2. Luego la masa molar del oxígeno la tendremos que multiplicar por 2. 2 por 16, que es la masa molar del oxígeno, nos va a dar 32. En el denominador tenemos gramos de SO2. En la reacción química, el SO2 está multiplicado por un coeficiente estequiométrico 2, que es este 2 que tenemos aquí. Y entre paréntesis lo que tenemos es la masa molar del SO2, empezando por el azufre, cuya masa molar es 32, y continuamos con el oxígeno, que es 16, pero como tenemos dos oxígenos hay que multiplicarlo por 2. Hacemos todas estas operaciones, multiplicamos 16 por el numerador y dividimos por el denominador. Y nos queda 4 gramos de oxígeno, es decir, los 16 gramos de SO2 que teníamos al principio necesitan 4 gramos de oxígeno. En el apartado C nos preguntan cuántos gramos de SO3 se obtendrán en ese caso. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera, análoga a la del apartado B, con factores de conversión, partimos del dato que nos da el problema, 16 gramos de SO2, que lo pondremos aquí debajo, y arriba gramos de SO3, que es lo que nos pide ahora, gramos de SO3 que vamos a obtener en la reacción. De igual manera, nos vamos a la estequiometría de la reacción y escribimos las masas molares de cada una de las sustancias. En la parte de arriba, el SO3, que está afectado por un 2, lo ponemos aquí, y a continuación la masa molar del SO3. El azufre 32, el oxígeno 16, como es SO3, tendremos que multiplicar por 3. Y debajo, gramos de SO2. El SO2 lo tenemos en la parte de los reactivos y está multiplicado por un 2, que sería este. A continuación, masa molar del SO2, azufre 32, oxígeno 16 por 2, que es el subíndice del oxígeno. Hacemos las operaciones de arriba y de abajo, multiplicamos 16 por el numerador, dividimos por el denominador y nos da 20. Esta sería la primera manera. La segunda sería directamente aplicando la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Si en un principio teníamos 16 gramos de SO2 y en el apartado B hemos calculado que necesitamos 4 gramos de oxígeno, es decir, reaccionan 16 gramos de SO2 más 4 gramos de oxígeno, el total tiene que sumar 16 más 4, 20 gramos. Eso sí, de una sustancia diferente, combinación del dióxido de azufre y del oxígeno. Pero la masa, tal y como dice la ley de Lavoisier, se conserva. 16 más 4 sería 20. Es decir, que solamente tendríamos que haber con una frase expresado esa ley de Lavoisier
y sumar los 16 gramos de SO2 con los 4 gramos de oxígeno. Vamos a ver el siguiente. Aquí nos dice que el gas amoníaco en HC3 se descompone dando hidrógeno y nitrógeno. De igual manera, tenemos que escribir y ajustar la reacción y luego nos harán un par de preguntas sobre esa reacción. Aquí está la ecuación ajustada. Y como siempre, partimos del dato que nos da el problema, 7 gramos de nitrógeno. Aquí debajo tendremos que poner gramos de nitrógeno para que se cancelen. Y arriba, gramos de amoníaco, que es el dato que nos piden en el apartado B. Calcula los gramos de amoníaco. Escribimos las masas molares multiplicadas por los coeficientes. Arriba el amoníaco. El amoníaco vemos que en la reacción está multiplicado por 2. Ponemos aquí el 2. A continuación, entre paréntesis, la masa molar del amoníaco. 14, que es la masa molar del nitrógeno, más 1, que es la masa molar del hidrógeno, multiplicado por 3, que es el subíndice que aparece en la fórmula del amoníaco. Debajo tenemos gramos de nitrógeno. El nitrógeno delante en la ecuación tiene un 1. Y por otro lado, 14 es la masa molar del nitrógeno, pero como tenemos N2 habrá que multiplicarlo por 2. Multiplicamos 7 por el numerador, dividimos por el denominador y eso nos da 8,5 gramos de amoníaco. Luego tendremos en la reacción 8,5 gramos de amoníaco. En el apartado C nos piden que calculemos la masa de hidrógeno que se obtendrá en este caso. Partimos otra vez del dato que nos da el problema, 7 gramos de nitrógeno, que colocaremos aquí debajo también. Arriba, gramos de hidrógeno. Escribimos las masas molares multiplicadas por los coeficientes. En el caso del hidrógeno tenemos un 3 por 1, que es la masa molar del hidrógeno, por 2, que es su subíndice. Debajo tendremos el nitrógeno. El nitrógeno aquí está multiplicado por 1. 14 es la masa molar del nitrógeno y lo multiplicamos por 2, de manera análoga a como hemos hecho en el apartado anterior. Multiplicamos 7 por el resultado que tenemos en el numerador y dividimos por el denominador. Eso nos da 1,5 gramos. Como en el problema anterior, también tendríamos una segunda opción en este caso, y es aplicar directamente la ley de Lavoisier. Hemos calculado en el apartado B que 8,5 gramos de amoníaco son los que reaccionan y producen 7 gramos de nitrógeno. Luego, si 8,5 gramos de amoníaco producen 7 gramos de nitrógeno, el resto, es decir, 1,5 gramos, tiene que ser los gramos de hidrógeno formados. De manera que se cumpla la ley de Lavoisier, que dice que la suma de los reactivos, en este caso un solo reactivo que es el amoníaco, es igual a la suma de los productos, hidrógeno más nitrógeno. 8,5 es igual a 1,5 más 7. Esta sería la segunda manera de resolver el apartado C. Y esto es todo, un saludo y hasta el próximo video tutorial. Gracias.